Bienvenidos a Comunidades de Diálogo. Hoy conocemos cómo se ha transformado la obra literaria de Javier Hurtado, El Catarismo, en cómic. Así que los invitamos a ver el programa de hoy. Me anoté un papelito, dije, soy trabajadora de las minas de Bolivia y quiero dar mi saludo a esta conferencia. Bien, vamos a ir a presentarles directamente a las personas que han intervenido en la elaboración y la transformación de este libro a un cómic. Hablamos del guionista Wilmer Urrelo, que él prácticamente ha sido el que ha tenido la labor de transformar toda esta obra literaria histórica a un formato más ligero y sin olvidarnos de la historia, pero que estén presentes en este cómic. Como también participó en la ilustración Rafaela, ella prácticamente nos va a contar cuál ha sido ese proceso creativo, ese proceso también de transformación de un guión a todo lo que son las ilustraciones. Como también está Iván Barba, que él ha sido el editor de este cómic desde el CIS. Así que los invitamos a que conozcan un poco lo que ha sido este trabajo de elaboración del cómic El Catarismo. En este cómic he sido el guionista. El trabajo al principio se pintaba un poco complejo, ¿no? Porque hay que recordar que El Catarismo no es tanto un libro narrativo, digamos, dramático, ¿no? Cosa que se necesitaba para escribir un guión. Entonces, sobre todo al principio, bueno, digamos, la opción 1 era nuestra opción más importante y por la que después nos inclinamos era inventarnos un par de personajes y que esos personajes narraran la historia que Javier Hurtado narra en el catarismo, es decir, un poco el nacimiento, la formación del catarismo como ideología, ¿no? De liberación de los años 60, 70 hasta los 90, ¿no? En el caso del cómic, en particular este que es El Catarismo, mi labor ha consistido en hablar con el guionista, en hablar con la ilustradora cuando se había decidido quiénes iban a encarar el trabajo y llegar a acuerdos básicos, digamos, ¿no? Esenciales, para luego sobre la marcha ir llegando a acuerdos ya más concretos. Nos reunimos con el Wilmer Urrelo, ya nos reunimos con el Olmer, nos reunimos con el Iván, ya, y me empiezan a hablar de este increíble proyecto. Nosotros le comentamos básicamente la forma que teníamos de trabajo. Le hemos dicho de que él como guionista, como escritor, debería tener un trabajo mucho más libre y fluido. Para mí es un reto interesante porque hasta el momento yo sí he escrito guiones para películas, ¿no? Pero no para un cómic. Entonces era un mundo distinto, un mundo diferente. Entonces fue un trabajo así muy agradable de redescubrimiento del libro de Hurtado, de la historia del país y también de descubrir una nueva forma de expresión, ¿no? En este caso el cómic. El catarismo pues ha influido en todos los movimientos campesinos, ¿no? Movimientos indígenas nomás. Entonces es un sindicalismo campesino que se ha dado en todas partes de Bolivia. Y entonces he dicho, wow, eso realmente sí ha sido una gran influencia en realidad política y social para una buena parte de nuestro país. Entonces ese era el tema, cómo nos inventamos, cómo hacemos que esto funcione, que los engranajes narrativos se echen a andar. Entonces era un poco eso, ¿no? Una solución clásica, sí, pero creo que válida, ¿no? Entonces la narración más o menos va por ese lado. Y bueno, el proceso de trabajo con Rafaela, con la ilustradora, fue excelente, ¿no? Es decir, desde un principio nos entendimos muy bien. En la creación de los personajes, en la ilustración, ¿no? En llevar adelante este proyecto. Yo creo que es importante eso al momento de trabajar con otra persona, ¿no? Porque muchas veces los escritores trabajamos solos, pues en realidad, ¿no? No tenemos alguien más al frente, ¿no? Un equipo, ¿no? Ya, nos hemos tomado 3 semanas o 2 semanas más o menos y me envían la primera parte del guión. Esto lo que hemos impreso eran 60 páginas. Y estos se tenían que volver exactamente entre 40 y 48.
Y ya, entonces, bueno, ya tenía esta parte, ya, listo. Entonces ya me había propuesto en hacerlo lo más escueto posible. Y cuando he llegado a una parte, justamente a la página 35, era lo que te estaba contando, y le he escrito ahí al Wilmer, Wilmer, ¿sabes qué? Tienes que, por favor, editar esta parte. Porque esta parte, si la hago así como está en el guión, me van a salir por lo menos 4 páginas, así como mínimo, u 8, le digo, así como un máximo. Pucha, no, el Wilmer ha sido súper buena onda y me ha enviado una versión un poquito más editada incluso de la que tenía, o sea, mucho más editada, voy a decirlo, súper bien. Y bueno, con eso he trabajado. O sea que básicamente del guión del catarismo hay 2 versiones. Está un primer borrador y está el segundo borrador con el que he trabajado ya lo último, ¿no? Entonces, o sea, esto es el guión y estos son los bocetos. Dejo eso, ¿no? ¿Qué elegimos? ¿Qué entra? ¿Qué sale, ¿no? ¿Qué autoridad tenemos un poco para elegir eso, ¿no? Y con mucho miedo también, ¿no? Pero al final había que tomar una decisión, ¿no? Y un poco la decisión era que entraran los eventos grandes y digamos que hayan repercutido más adelante en el movimiento, ¿no? Por ejemplo, las dictaduras, ¿no? Y ahí te das cuenta, pues, que o sea, los golpes de Estado eran tan comunes, ¿no? Que prácticamente era una parte de la historia, el golpe, ¿no? Y eso, digamos, un rato me cuestioné, digo, oye, pero podemos poner otra cosa, y tú revisas el libro una vez más y no hay otra cosa. Con lo del diseño de personajes he tenido algunos problemas, justamente porque había muchas imágenes del Genaro Flores, pero no había casi ninguna de Raimundo. O sea, y yo estaba recontra asustada porque tampoco el Wilmer ha podido conseguir, tampoco pudieron conseguir allá, porque, bueno, como ha fallecido hace 40 años atrás, y no tenía pues las facilidades tan bonitas que tenemos ahorita de tener todos cámara en nuestro celular, porque no había. Ya, entonces pedí ayuda por internet, o sea, le pedí ayuda a un amigo y le digo, ¿sabes qué? No me conoces, por favor, envíame, no sé si tienes esta imagen, ¿no? El Carlos Macusaya, ya, y él no me conocía mucho y se ha tomado la molestia de enviarme esa fotito, una sola fotito, ¿ya? Y estaba ahí el Raimundo en su foto de carnet con una especie de cuernito que tenía así, que me ha parecido súper encantador y he dicho, lo voy a utilizar para todo el cómic. Entonces he visto sus rasgos, así sus ojitos tristes, así que tenía una expresión un poco más suave que la del Raimundo, perdón, del Genaro. El Genaro siempre tiene una expresión un poquito más fuerte, entonces era ya el diseño de personajes. ¡Wow! Me decía el personaje de Uma, y yo la había hecho un poquito mayor. Y me dice, el Wilmer me dice, no, tiene que ser más changa, tiene que tener entre 17 y 19, ya, venga. Y tiene que ser una chica de Lupea. Perfecto, entonces hay miles de universitarias, sé más o menos cómo se visten, y bueno, la hice así, y ha salido súper rápido. Y también dentro de mí decía, le voy a bajar un poquito el volumen porque generalmente yo hago manga, o sea, mi estilo es más oriental. Ya que este es un cómic institucional, tenía que ser algo mucho más universal. Entonces, bueno, pues lo voy a volver un poquito más al estilo europeo, combinado con manga, combinado con mi estilo, combinado con Condorito, combinado con Superman, ya, N cosas. Y bueno, pues me recontra emociono, solamente en la introducción habían 8 páginas, luego me avisan de que el cómic no tiene que sobrepasar las 48 páginas, me muero de miedo. Entonces yo estaba re asustada porque decía, ay caramba, si no entienden mis bocetos, o sea, voy a tener que dibujarlo en mejor, me va a tomar más tiempo y tal vez no les gusta. Ya, pero por suerte, realmente ese equipo de trabajo era muy bueno y me ha dicho, tienes libertad artística para empezar a hacerlo en el estilo que tú quieras, y no me han observado muchas cosas, era ¡guau! Más que todo me han observado la extensión, obviamente, que no me tenga que pasar. Y hacia el final ya, cuando ya teníamos el trabajo casi acabado, hemos entrado a intervenir ya sobre el texto en concreto, tomar decisiones sobre algunas imágenes que se sacaban o no, cómo armábamos ciertas páginas, ¿no? Y también eventualmente, y esto forma parte del trabajo de la edición siempre, hay errores. O sea, tú no sabes qué va a salir mal y habitualmente siempre sale algunas cosas mal, ¿no? Y resolverlos ya sobre la marcha forma parte del asunto editorial.
En el medio de la cosa tienes que enviarnos una opción para portada, y esa era la primera. Esa era otra idea de portada, así, porque como una parte fundamental del cómic es el cabello. Claro, Entonces ella trenza ahí la historia en su cabello. Entonces esta era otra opción de portada. Tenía que ver las portadas originales así para inspirarme. Así. Había esta otra. Esta también les envié. Esta me gustaba mucho. Y les voy a mostrar las portadas que no han salido. Esta, por ejemplo, también me gustaba, pero la pose no les gustaba a ellos. Esta era la que le gustaba al Wilmer. A mí también me gustaba mucho. ¿no? Y un momento importantísimo, creo yo, y un poco esa es la etapa del cómic, es pues que además lo hicieron en dictadura, ¿no? La presentación del manifiesto de Tiwanaku 1, ¿no? Y ese fue, yo creo que un poco la madurez, una de las madureces del catarismo, ¿no? Y eso fue importante. Puedo rescatar del catarismo y de los dos personajes reales, así, del Genaro y de Raimundo, es de que ellos han peleado hasta el final, uno de ellos hasta su muerte, por lo que pensaba. O sea, son gente que realmente estaba muy, muy abocada a sus ideales, y eso es algo que hay que rescatar y hay que mencionarlo, porque ninguna revolución se hace sin que realmente uno esté convencido de lo que está hablando, ¿no? Y entonces es lo mismo que ha sentido, yo creo, que la UMA cuando ha visto todo esto, toda la historia y demás. Yo me he sentido muy identificada también a ratos con ella, porque decía, ay, qué feo el libro, ay, no, qué terrible, no, cuando lees es, qué maravilla, oye, qué interesante, ¿de dónde vienen? ¿Hacia dónde vamos a ir? Porque es un hecho de que este catarismo que ha empezado en los 60, el de los 80, el que estamos viviendo ahora va a mutar de aquí a unos años, no va a ser igual. Entonces, hasta cierto punto yo me siento recontra feliz de que haya participado en una obra que va a ser testimonial ya de cómo el catarismo se ve ahora, y tal vez en cierto momento esto ya va a resultar una cosa antigua, pero hemos sido parte de la historia, la hemos contado. Bueno, invitarlos a leer esta historia que es apasionante, que es dramática, pero también tiene sus momentos divertidos, ¿no? Como es un poco la historia de Bolivia, ¿no? Y que obviamente le sirva para acercarse a uno de los, creo yo, más importantes libros de la historia de los movimientos sociales, ¿no? En este caso el catarismo de Javier Hurtado. De esta manera los invitamos a la lectura del cómic como a la obra literaria de Javier Hurtado, El Catarismo. Que tengan y disfruten de esta maravillosa lectura histórica de nuestro país. Nos volvemos a reencontrar en una nueva oportunidad. Me anoté un papelito, dije, soy trabajadora de las minas de Bolivia y quiero dar mi saludo a esta conferencia.